estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Oigan, y sabemos que sin duda la pandemia nos ha llenado de retos. Uno de los más importantes, sin duda, es el tema educativo. Lo sabemos quienes tenemos hijos, quienes son estudiantes, los propios maestros, el sistema educativo que de por sí en algunas zonas, específicamente las rurales, tenía muchas carencias, pues se maximizaron y se volvieron un reto muy importante durante la pandemia, un reto en el que se ha tenido que venir trabajando durante este ciclo escolar que se ha realizado a distancia y sobre todo en un proyecto que nos permita, si todo sale como tiene que salir, seguimos en semáforo verde y las circunstancias se cumplen, para que volvamos de manera presencial a las aulas a finales del mes de agosto. Esto genera muchísimas dudas en los padres de familia, en los propios estudiantes, y por eso le agradezco muchísimo su tiempo al secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Melitón Lozano, para que nos aclare algunas de estas dudas y para que nos explique este modelo de retorno seguro a las aulas. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Estimada Janet, muy buenos días, te saludo con un gran afecto y un gusto de platicar contigo y todo el auditorio. Muchísimas gracias. Hemos escuchado que va a haber como 3 modelos, ¿no?, para este retorno a clases. Existirá el regreso presencial en algunos casos, se va a mantener el sistema a distancia, que es el que estamos utilizando, y hablaba de un modelo autónomo. En estos 3 ejes o en estos 3 modelos se basaría el retorno, y le preguntaría para todos, ¿verdad?, desde preescolar hasta media superior. Sí, exactamente, estimada Janet. Fíjate que llevamos ya mucho tiempo en este confinamiento, 1 año y 3 meses, y por lo tanto hemos visto que la presencialidad es muy necesaria en la formación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y es por ello que estamos perfilando que en agosto existan condiciones de regreso presencial, pero no va a ser un regreso presencial convencional, sino va a ser con una característica muy singular en 2 sentidos. El primero tiene que ver con el número de asistentes a una escuela. Eso va a depender, por un lado, de qué tan grandes o pequeños sean los grupos. Segunda, las condiciones de cada escuela con los recursos que cuenten. Un ejemplo, existen grupos que se les llama multigrado, donde interactúan alumnos de diferentes grados y a veces son 10. Entonces, en este caso, esos alumnos asistirán todos los días. Sin embargo, si tenemos un grupo de 20 alumnos, entonces este grupo se puede dividir si pudiéramos tener de 30 alumnos, el grupo se divide en 2. Y entonces asisten la mitad del grupo el lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y el viernes los que tengan mayores dificultades de rezago o barreras del aprendizaje. Pero si el grupo es mucho más grande, un ejemplo, que tengamos un grupo de 60, entonces el grupo se divide en 3 bloques y por lo tanto asistirán a lo largo de 3 semanas 3 veces. Entonces son diferentes esquemas. Hay otro esquema que estamos explorando, suponiendo que el grupo se divide en 2, asistirá una semana de forma presencial y otra semana a distancia. Entonces, estos esquemas se están estudiando, analizando, dependiendo de las condiciones de cada escuela. Pero eso es tan solo una vertiente de cómo puede ser el regreso. La otra vertiente es eminentemente pedagógica. Es decir, es un modelo híbrido que acabamos de dar a conocer ayer. Ya subimos el documento a la página, lo pueden consultar. Pero este modelo híbrido combina 3 formas de trabajo, 3 modalidades. La primera es presencial, la segunda a distancia y la tercera trabajo autónomo. Estas 3 formas tienen que saberse diferenciar cuál es el aporte que tiene cada una, porque aunque parece sencillo, pero de pronto la pregunta base es ¿a qué regresan los alumnos? Si regresan a hacer lo mismo que pueden llevar a cabo a distancia, entonces no tiene caso el regreso. La presencialidad, por lo tanto, adquiere una peculiaridad, un aporte insustituible por el que vale la pena regresar.
Secretario, en los dos esquemas que nos acaba de explicar hay como una organización, nos decía, por bloques, por días. Yo le preguntaría, en estos bloques se va a tener como controlado qué niños y qué maestros y qué personal convive con quién y estarían como separados, porque tenemos el caso específico de la Ciudad de México, donde regresaron a clases presenciales, bueno, también de manera híbrida, algunos días sí, algunos días no. Se presenta un caso positivo y la escuela inmensa cierra completamente por 15 días. ¿Cuál sería el protocolo en caso de que se presenten contagios, que seguramente, pues, inevitablemente los habrá en algunos casos? ¿Va a haber burbujas, los van a tener separados o al primer caso se van a cancelar las clases presenciales, como en la Ciudad de México? Así es, Janet. Fíjate que los protocolos a nivel nacional son estandarizados para todos. Y ciertamente un protocolo en educación básica es que ante el primer caso presentado en una institución educativa, separan las clases. Creo que va a ser la nueva normalidad. No podemos olvidar que la pandemia no ha terminado, que el virus sigue latente y que además todavía nos resta un buen trecho para superarlo de forma total. Por lo tanto, creo que tenemos una gran responsabilidad, por eso el llamado es en dos sentidos. Uno, que concibamos que la presencialidad es necesaria, que la presencialidad aporta un ingrediente fundamental en la formación humana de los niños, adolescentes y jóvenes, y que si continuáramos así, creo que se vería mucho más afectada la formación de ellos. Por eso el regreso presencial. Ahora bien, creo que la clave va a estar en que seamos corresponsables, que seamos muy organizados. El primer filtro es en la casa. Si un papá o una mamá envía a su hijo habiendo verificado que no tenga ningún síntoma, que no tenga ningún problema de salud, entonces seguramente está reduciendo al máximo la posibilidad de un riesgo. El siguiente filtro es al entrar a la escuela. Un conjunto de maestros y padres de familia van a estar verificando las condiciones en las que llegan los alumnos, y si observan que alguien presenta síntomas, se le da un tratamiento especial. El otro filtro es en el interior del salón de clases. El profesor estará muy atento a las condiciones de sana distancia. No puede haber alumnos que estén menor a 1.5 o 2 metros de distancia. Por otro lado, los recreos o recesos al interior de las escuelas serán escalonados, nunca al mismo tiempo. Entonces existe un conjunto de medidas que, de seguirse, indudablemente que nos van a generar condiciones de seguridad. Por eso yo le apuesto a que nos involucremos. La preocupación es innegable, el riesgo es latente. Sin embargo, creo que este virus nos ha enseñado a que tendremos que aprender a coexistir, a convivir de manera diferente en todos los ámbitos de la vida, en la vida familiar, en la vida social, en la vida comercial, en la vida económica. No se puede paralizar el planeta, no se puede paralizar la sociedad, y la educación no es la excepción, pero siempre en condiciones de mucha organización y mucha responsabilidad. Coincido con usted totalmente, secretario. En este tema presencial, en este tema de desarrollo social que les hace mucha falta a los niños, sobre todo a los pequeños, bueno, a todos en general, la convivencia. Sabemos que desafortunadamente muchos expertos hablan de que pues los niños, los pequeños, los estudiantes han presentado pues ya ciertos grados de ansiedad por el estar aislados, por el estar lejos del contacto con las personas de su edad, lejos de la interacción a la que ellos estaban acostumbrados. Esta parte, ¿ustedes la tienen presente? ¿Va a haber algún área, va a haber algún seguimiento, va a haber, los profesores van a estar pendientes de que este regreso y de que esta adaptación también cuide el estado emocional, sobre todo de los más pequeñitos? Sí, Janet, fíjate que hay casos que verdaderamente son sorprendentes. Por ejemplo, un niño o una niña de preescolar que ingresó a primero el ciclo escolar 2020-2021 no conoce qué es una escuela, no conoce a su maestra o maestro, y eso es increíble porque la experiencia educativa pues es de interacción, de relación, de colaboración. Por eso, una vez llegando a las escuelas,
toda una primera semana va a ser dedicada para atender el aspecto emocional, para el aspecto psicológico, sentimental, porque creemos que es lo que más se ha visto afectado durante la pandemia. Esta parte será tratada de forma intensiva. Hay una semana completa para recoger la experiencia. Sabemos que muchos alumnos perdieron familiares, perdieron amigos cercanos, y existe una experiencia, diríamos, de angustia acumulada que necesita ser procesada de alguna manera en colectivo. Entonces, así están pensadas las cosas. Recordemos que también, una vez regresando, habrá un diagnóstico de los aprendizajes en las condiciones en que llegan, y posteriormente habrá una fase de compensación o nivelación que durará aproximadamente 3 meses. Entonces ya estamos trabajando en eso. Según el calendario escolar, los maestros regresan a una fase intensiva previa al 30, hay una fase intensiva de 3 días y luego toda una semana de consejo técnico escolar, justo para prepararnos, para organizarnos y atender todas estas realidades que son nuevas, que son complejas, pero que tendremos que buscar las mejores herramientas pedagógicas, psicológicas, socioemocionales para atender a nuestros alumnos. Secretario, muchísimas gracias. Nada más rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, pero mucha gente me lo está diciendo. Ellos quisieran no regresar todavía de manera presencial, están preocupados, tienen miedo. Es voluntario, ¿verdad? Sí, eso hay que remarcarlo muy bien. Yo considero que hay que hacer una reflexión muy seria. Para nosotros, y lo digo de manera franca, en la Secretaría, sería más fácil no regresar. Nos evitaríamos muchos problemas y continuaríamos así como estamos. Pero también consideramos que nuestra responsabilidad de tener a cargo la formación integral de seres humanos, concebimos que la presencialidad es necesaria para su formación. De lo contrario, tendríamos que esperar otro ciclo escolar más en esta misma modalidad, y para entonces creo que sería mucho más difícil recuperar las trayectorias educativas. Habría regresiones, los alumnos tendrían que regresar a cursos anteriores, a ciclos precedentes, y eso sí provocaría, creo que, mayor afectación a los procesos educativos. Sin duda, también coincido con usted. Pues agradecemos el esfuerzo que están haciendo, agradecemos que nos comparta toda esta información, que me dice además es pública y se puede consultar a detalle porque ya la tienen arriba desde ayer. Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Melitón Lozano, gracias por su tiempo, por la entrevista. Le envío un fuerte abrazo. Gracias a ti, Janet, un fuerte abrazo y un abrazo a tu auditorio. Bonito día.